porque los jóvenes que cumplan 18 años hasta el mismo día de las elecciones van a poder participar de las votaciones. Para entrar un poco más en detalles, vamos a conversar con Carlota Casalino. Ella es gerente de registro electoral del RENIEC. La tenemos en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, esta modificación al cronograma electoral que se aprobó el año pasado, en realidad, está generando muchos cambios de los que la población quizás todavía no conoce porque no lo ha experimentado, y que va a marcar una diferencia entre el último proceso electoral del que todos los peruanos participamos a este. Efectivamente, tiene implicancias en tres aspectos centrales. El primero es la fecha en que se cierra el padrón electoral. En este caso se ha cerrado con 350 días antes del proceso electoral, y por lo tanto todos los cambios que hay desde el cierre del padrón electoral del 22 de octubre de 2017 hasta la actualidad o hasta el mismo día de las elecciones tiene implicancias, porque todos los cambios que se hagan después, por ejemplo el de domicilio, no van a figurar en el padrón electoral. Antes el padrón electoral se cerraba con 120 días de anticipación. O sea, es la primera vez que se está tomando tanto tiempo. Un año, ¿no? Así es, 350 días es casi un año, y eso significa que todos los cambios posteriores no van a incidir en el padrón electoral, porque este se cerró el 22 de octubre del año pasado. A ver, para poder ponerlo un poco en contexto, es decir, todas las personas, digamos, que hayan cambiado su domicilio antes de los 350 días de que se cerró el padrón electoral, sí van a poder, digamos, votar en ese nuevo distrito que ellos han registrado, pero si lo hacen después del cierre, ya no. Ya no. Van a votar en el distrito antiguo. En el anterior. Pero ustedes igual mantienen ese nuevo registro para lo que van a ser las próximas votaciones. Sí, es decir, hasta el 7 de octubre, a partir del 8 de octubre, digamos, no hay problema, porque ya los domicilios empiezan a regir correspondientes a las modificaciones que se han realizado. Lo que pasaba es que antes se cerraba el padrón electoral y ningún ciudadano podía modificar en ninguna agencia nada. Ahora sí se ha podido, porque son muchos días antes. Entonces, ahí sí se ha permitido que puedan modificar, pero esto no va a incidir en el padrón electoral. Pero queda en la base, digamos, para las próximas elecciones, si se considere ese nuevo registro. Sí, sí, por supuesto. Se abre un nuevo padrón electoral y allí se incluyen todas estas modificaciones. Ese es el primer cambio. Han habido otros cambios, como por ejemplo el voto joven, que va a tener bastante relevancia, y hay muchos jóvenes que ya, conociendo esta información, se están un poco también informando de cómo realizar esta primera experiencia, ¿no? Que es emitir su voto. Ya están algunos incluso miembros de mesa por primera vez, recién cumplidos 8 años. Entonces es un proceso bastante importante, pero sobre todo ellos entiendan la importancia de poder participar en estos comicios. Así es, estamos hablando de un poco más de 525,000 jóvenes que cumplen 18 años hasta el mismo día 7 de octubre. Es decir, todos ellos antes, es decir, si no hubiera habido esta ley, la 30673, no hubieran participado en este proceso electoral. A partir de la promulgación de esta ley, ellos pueden votar aún, porque el padrón electoral se cerró incluyéndolos. Claro. Entonces son 525,000 jóvenes, pero en total, jóvenes que votan por primera vez es alrededor de 1.600.000, desde el último proceso electoral hasta los jóvenes que participan y que cumplen años hasta el 7 de octubre de este año. Y eso quiere decir que no es necesario que ellos hayan cambiado, renovado el DNI o sacado, digamos, su DNI azul para que puedan emitir su voto. O sea, esto no es un requisito. En realidad, ellos, todo joven, cuando cumple 17 años, debe cambiar su DNI amarillo por el azul para hacer su registro en el servicio militar. Y de paso, pues participa con su DNI azul para estas elecciones. En el caso de que no lo hayan logrado cambiar, es necesario que lo hagan, pero deben ir necesariamente a presentarse el día de las elecciones con el DNI que tengan, porque no pueden dejar de votar. Eso.
Eso es importante, porque de lo contrario hay multa. Exacto. Así hayas cumplido recién la mayoría de edad, igual eso ya está establecido. Sí, su primera experiencia de votación no puede estar asociada a una primera multa. Son realidad, 83 soles. Exactamente, son 83 soles, era lo que conversaba con un representante de la OMPE, que en realidad tienen que cumplir no solamente con emitir su voto, sino si también han tenido, digamos, la responsabilidad de ser miembro de mesa, con mucho más razón es importante que asistan a las capacitaciones, pero es importante que también cumplan este cargo, ¿no? Así es. Miembro de mesa es una responsabilidad enorme. Son las autoridades electorales en mesa y los jóvenes pues tienen que participar, ¿no? Porque no es solamente un derecho, sino es una responsabilidad. Es importante que también entiendan que para conocer su local de votación es fácil obtener esta información. Simplemente entran a la página del RENIEC, hay un link clarísimo. Pones tu DNI y ahí te vota automáticamente toda la información. Sí, también en página de la OMPE, es decir, uno puede decir dónde voto y salen todas las páginas donde puede consultar esa información, saber con anticipación dónde votan. Suelen las familias, en nuestro país tenemos una costumbre que es que los domingos primero se toma desayuno y después todos salen a votar. Entonces vean con anticipación para ver quiénes van y cómo se acompañan, ¿no? Para participar en el proceso. Exactamente. Lo cierto también es que para estas votaciones, digamos, vamos a tener mucho el voto extranjero también. Solo son 26 casos. Solo son 26 Solo son 26 casos, de los cuales 22 hay en Lima y hay uno en 4 departamentos adicionales. Pero son solo 26 casos. Ahora, respecto a al voto joven, el registro que ya están, digamos, manejando, Lima, en diferencia con otras provincias, ¿quiénes son los que más destacan? Por ejemplo, San Juan de Lurigancho tiene 1.800 jóvenes que votan por primera vez y que cumplen 18 años hasta el 7 de octubre. En San Martín pasa lo mismo, con un poco menos distritos, ¿no? Sí, después en Los Olivos también, y hay zonas donde tenemos un solo joven que cumple 18 años hasta el 7, como es Xunte. Entonces, digamos, hay una gran heterogeneidad de jóvenes ubicados en distintos lugares. ¿Y en regiones? Xunte, por ejemplo, es un solo casito que es en Paucar del Sarazara, donde hay un solo joven que cumple años hasta el 7 de octubre, ¿no? Y así hay otros sitios donde hay 4 jóvenes, 5 jóvenes. En Lima, después en Lambayeque, en Arequipa, sí tenemos una importante cantidad de jóvenes que participan y que cumplen años, 18 años hasta el 7 de octubre. Perfecto, entonces vamos entendiendo un poco más sobre este nuevo cronograma electoral que tiene algunos cambios, pero que son sencillos de entender, ¿no? Vamos a tener más de 500.000 de jóvenes que van a participar de estas elecciones y que también están con muchas dudas, que es comprensible, pero es importante que también ingresen tanto a la página de la OMPE como del RENIEC para que tengan toda la información clarísima de su local de votación, si van a poder participar o no, y sobre todo sobre este cronograma que es interesante que también se conozca. Sí. Muchísimas gracias.